En Ciudad Madero, otro accidente. Cuarto accidente en poco más de un mes en la refinería Francisco y Madero. No ocasionó lesionados ni daños. Continúan operando con normalidad. Pero, pues es que es muy difícil manejar este tipo de productos, ¿no? Y son instalaciones muy complejas que requieren mucho mantenimiento y si no se les da, empiezan a ocurrir los accidentes. Y expertos, conocedores en el manejo de todo lo que... Pues sí, porque una mala obra, un mal movimiento, un descuido, y puede costar lo que estamos viviendo ahorita. Parece ser que al no ser todos los empleados de Pemex es porque estaban dándole mantenimiento a la planta. Por eso había un buen número de personas contratadas para esto. Y se piensa, entre lo que están ahorita más o menos tratando de aclarar, que algunos de estos o varios de ellos cometieron una serie de imprudencias que provocaron la explosión. Fíjate que si alguien enciende su cigarro... Con eso tiene, con eso. Sin darse cuenta que allá están actuando en otro sentido. Y vámonos, ¿sí? Con la muerte de otro trabajador aumentó a 30 el número de víctimas mortales en esa explosión en las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Hay un incidente que no sé si ustedes se enteraron. Yo viví en Manzanillo mucho tiempo y me fui. Pero ya cuando yo no estaba viviendo ahí, había una instalación de Pemex que tenía enormes tanques, grandísimos, muy cerquita de lo que es el puerto, el pueblo. Pero cuando se instalaron ahí, pues era muy chiquito. Entonces un día, estando cargando un barco, se prendió. En ese instante se incendió. Sí. Y el capitán hizo lo que Jesús García, se llevó el barco. El héroe de Nacosari, agarró el barco y vámonos. Les pidió a todos los que tenían necesidad de intervenir en arrancarse otra vez. Estaba atracado y estaba cargando combustible. Está ahí el incendio ahí en el muelle y entonces ve la proximidad. Eran unos tanques enormes, grandísimos, monstruosos. Entonces agarra el barco y se va. Y ya los bomberos y el personal de la instalación toman a su cargo el combatir el incendio y lo consiguen. Entonces el capitán fue considerado un héroe y le hicieron homenajes y muchas cosas, pero fíjate qué curioso. Pues es pensar rápido y reaccionar. Sí. Y es que además esos almacenes de gasolina estaban dentro del pueblo, o sea, estaban en lo que era la bahía, pero era ya parte del pueblo, o sea, ahí estaba todo el centro, los lugares de paseo, tiendas, escuelas. Entonces hubiera sido una desgracia de gran magnitud. Y otros barcos atracados ahí. Además. Una reacción en cadena. Ahí se hubieran incendiado todos, pero fíjate, fue reacción inmediata, solución de problemas, determinación, no tuvo miedo, y el grupo de su gente que lo sigue confiando en él para poder retirar. Y llevaba las llamas el barco a la hora que se fue, porque pues la manguerota aquella. Sí, chicoteando, un hombre valiente realmente, pero inteligente, que no es común. Hay valientes y son muy atarantados, y hay inteligentes que lo piensan y no son tan valientes, pero aquí fueron las dos cosas. Pues se convirtió como aquel. Un héroe. En salvador de un pueblo. La mayoría de los cuerpos de los 30 muertos por el incendio, totalmente calcinados y no son inmediatamente identificables, dijeron las autoridades. Entonces piden a sus parientes someterse a pruebas de ADN y protestan algunas de las personas diciendo, pero sí, no es más que carbón. Pero en fin, solo 8 de los muertos han sido localizados en su identificación. 22
no, porque están calcinados y tratarán de hacer esas pruebas complejas de ADN, seguramente muy a profundidad del cuerpo, ¿no? Sí. En la pulpa de los dientes. Ajá. ¿También? Sí. Sí, Es ahí. ahí resiste. Ujú. ¿Se acuerdan que cuando, ahora ya pasaron muchos años, pero no se atrevía uno a hablar de eso, que el cuerpo de Pedro Infante quedó reducido a un Unas pedacito cuantas, de medio sí. metro? Sí, lo único que fue para identificarlo fue aquella placa de platino que le había sido colocado en el cráneo tiempo atrás por otro accidente de aviación. Y creo que una pulsera, ¿no, Héctor? Ismael Una. Rodríguez contaba que él fue el que... Que él fue el que reconoció la pulsera y la placa de platino que le había sido colocada. Es que el avión acababa de cargar combustible para realizar la no. travesía de Mérida a México. Entonces, si se cae inmediatamente casi, Una antorcha y un pozo. ¿se acuerdan que había una señora que estaba lavando ahí Sí, en el patiecito de su casa? en su casita. Y es que cayó en medio de una manzana. Y ahí en medio de esa manzana está el monumento. Una zona habitacional. Ujú. Pero fíjate, los familiares de los que fallecieron en este siniestro de Pemex, si no les hacen pruebas de ADN y les dicen, pues a ver cuál es, malo. Si les piden las pruebas de ADN para contrastar con algunos de los restos, tampoco les parece. Cuando por primera vez, o no sé, de las pocas veces que se quiere hacer un estudio profundo de los restos calcinados, que no son mutilados, que sería más fácil que calcinados, y los familiares dicen, no, pues ¿para qué si es puro carbón? Pues para que tengas a dónde llorarle a tu muerto, Ay, para que sepas que ya no está y no estés esperando que en cualquier momento, ¿verdad? Entre los Y la restos, certeza. claro. Porque luego no fue a trabajar ese día y dice, ay, es mi oportunidad de, mira, De desaparecer, claro que sí. Pero es un poco de ignorancia, ¿no, Dora? Porque sí, efectivamente, como dice Mario, quedan algunas señales en el organismo de donde se puede obtener el ADN. Y estas personas no tienen idea de que sí se puede lograr la identificación, sino de todos los cuerpos y de muchos. Entonces yo creo que es un poco de Puede ser. ignorancia, de falta de certeza en esos procedimientos que son muy avanzados ahora. Pero ellos, mucha gente no tiene ni idea, piensan que el ADN es una señal que tienes en la piel o algo bueno, así. ¿y cómo le van a hacer con los desaparecidos? Con los que se evaporaron. No sé si vieron el infierno aquel en algunas tomas, Impresionante. que era El como un infierno de volcán. Dante, sí, así ha de ser el infierno, yo creo. Terrible. No hay forma. ¿Cómo le van a hacer? Pues no hay forma. Desapareció en el siniestro ya. No, pero lo dan por muerto Claro. y alcanza indemnización y todo el... Todo. Tal vez tarden un poquito más porque de acuerdo a la ley tiene que transcurrir determinado tiempo, pero si ellos están como presentes ese día en la lista, en sus censos, sí están. Entre los estibadores en los puertos le llaman cuijes. Son unos sujetos a los que el titular del contrato alquila para que trabaje en lugar de ellos. No recuerdo cómo se llaman en petróleos, pero en petróleos se acostumbra también para no trabajar yo, contrato a un sujeto. Hay también meritorios, aquellos que no son empleados que todavía, no. pero que están están así. haciendo méritos. ¿sí? Sí, pero estoy hablando de un acto de corrupción, no de meritorismo, de Sí. méritos para alcanzar un empleo. Sí, lo entendimos Los perfectamente. sindicalizados son los que alquilan a un ayudante y resulta muy curioso si vemos la lista de lo que han informado de los muertos, que la mayoría son gente que no era de Pemex. Eso lo conocimos aquí en los carteros, ¿se acuerdan? Sí. El cartero mandaba a su hijo o a su sobrino a entregar, o en los que leían el consumo de luz.
El encargado no iba y le daba instrucciones a un cuate y lo mandaba y luego le daba su lana y pues el otro como no tenía chamba. Eso que tú dices también se usa en otras actividades. Es común, pero están esperando la posibilidad de que haya un lugar para poder posicionarse. Los de la basura también, ¿eh? Sí. Sí. Los de la sección amarilla también eran contratados y ya nada más se les daba para su refresco. Ahí está. Anoche estuve curioseando en viejos boletines de Pemex. De hecho, Pemex reconoce 55 accidentes no de esta gravedad, desde luego, de 2005 a la fecha. Sí. Tamaulipas es el que registra más. Ciudad Madero tiene 12 eventos o hechos eventuales y en 3 meses llevan 5 accidentes en esta refinería. El 13 de agosto, que fue el anterior, hubo 2 explosiones que se dijeron provocadas. Es información oficial. Bueno, todos recordamos el ISTOC, ¿no? Sí. Creo que es una de las actividades accidentales, pues, de mayor daño. Sí, un daño ecológico tremendo, pero finalmente, con tecnología propia, se logró detener. Sí, el fuego. Bueno, es que también fue el choque de las 2 plataformas, ¿recuerdan? Hace, ¿qué será? Un año, que chocaron las 2 plataformas en el Golfo. Por un huracán. En el descontrol del ISTOC pasaron cosas muy curiosas, ¿no? Una de ellas fue la inmediata contratación de empresas extranjeras para controlar el derrame. No pudieron, fueron técnicos mexicanos los que con lodos taponaron y luego con petróleo, con cemento, pero duraron 9 meses para controlarlo. No sé si te acuerdas, había un personaje, Red Adair, el rojo, que lo hace John Wayne en la película. Sí. Y a ese llamaron. María Alejandra Sánchez Lara, de Azcapotzalco, 58 años. El ingeniero mexicano que logró controlar el desastre en el ISTOC fue Clemente Beltrán Ruiz Esparza. Trabajé con él en Pemex. Víctor Manuel Magaña Maldonado, de Álvaro Obregón, 60 años. Héctor y equipo, comenten por favor, ahora, ¿a quién culpará Pemex? La salida que tuvieron en el anterior accidente fue culpar a los que se roban el combustible, los que llaman ordeñadores. No, porque fue dentro de la planta, ¿no? Sí, totalmente. No, aquí no hay evasión. Y aunque trataron de minimizar, sobre todo el líder del sindicato petrolero, el hecho, pues ahí está la gravedad y la cantidad de muertes. Los muertos hablan del grado de tragedia que es esto. No. Él claro que lo tenía que minimizar. Pero el mismo director de Petróleos Mexicanos dijo que era la desgracia más grande que se estaba viviendo en Petróleos y que no iba a declarar cuáles habían sido los motivos de esta explosión. No. Y el presidente urgió que se aclarara y topara donde topara. Pero para que el presidente de Francia envíe sus condolencias a México sobre esto, esto se vio en todos lados. Es que se les olvida. Se les olvida que ya todo lo que sucede aquí se ve en todo el mundo. En 5 minutos, además. Está en los noticieros, está en YouTube. En directo.